Feliz Año Nuevo. En este año que sean muy sanos, y que sean muy benditos y también que vivan conforme a la voluntad del Señor. Oremos juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, en este mundo, en este fin de la historia que tú has determinado, entre muchas personas de este mundo nos has llamado, nos has salvado y nos has permitido estar contigo en la iglesia y nos permites vivir en medio de la voluntad del Señor. Por toda esta gracia te damos gracias. Por tu sangre preciosa hemos sido redimidos y queremos llevar el tiempo que tú nos has permitido conforme a tu voluntad, no conforme a los deseos de la carne, siguiendo tu santa voluntad en este mundo, para tu santa obra. Y para esto queremos aprender tu palabra y que nos unas en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por estar obrando en medio de todas las iglesias nuestras. Te pedimos que estés con todos los hermanos que están predicando el Evangelio para que en este fin del mundo se pueda lograr la gran obra del Señor. En este tiempo, nosotros, los redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos aquí para recibir la lección de tu santa palabra. Por todo esto también te damos gracias. Te pedimos que nos permitas tu mano misericordiosa para que podamos seguir siendo guiados por la senda correcta conforme a tu voluntad, para que vivamos conforme a tu voluntad solamente. Y también que tu santa obra que quieres cumplir a través de nosotros, sean cumplidas a través de nosotros. Señor, tú nos permites aprender tu voluntad por medio de tu palabra. En esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad y que nos permitas la sabiduría, el poder para que podamos vivir realmente conforme a la palabra. Todo el tiempo lo ponemos solamente en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Todos los ángeles nos están esperando, ¿no? Es cierto. Vamos a buscar en la Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículo 16. Hasta capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer. Segunda a los Corintios 4, del 16 al capítulo 5, versículo 1. Despacio, leamos juntos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hasta ahí. El año 2026. Este domingo es el primer domingo del año. Este año también. Espero que
sirvamos al Señor y que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Creo que el año pasado también hemos vivido de esta manera y nos ha permitido el Señor un nuevo año. Y nosotros hemos experimentado que el Señor nos acompaña siempre y que su venida está muy cerca, lo sabemos muy claro. Entonces, siempre estamos pensando, ¿no? El Señor vendrá este año o el año que viene. Con este corazón siempre estamos esperando al Señor. Anhelamos el día del Señor. Nosotros entonces, como los cristianos renacidos, deseamos al Señor de la segunda venida. Y tenemos muchas expectativas de entrar al cielo eterno, al reino de Dios. Y teniendo nuestra mirada puesta en esto, queremos vivir conforme a la voluntad del Señor mientras vivimos en este mundo. Entonces, el título del día de hoy, la vida presente para la eternidad. Con este título, el día de hoy vamos a meditar juntos en la palabra. El hombre en este mundo nace y toda su vida en este mundo es de una sola oportunidad. Es muy corta la vida. Pronto, cuando se acabe nuestra vida en este mundo, estaremos con el Señor en el reino de Dios, ¿no? Esa gloria nos está esperando. Creemos en esto, ¿no? El tiempo pasa como una flecha, muy rápidamente. Y cuando llegue el momento, el tiempo también se va a acabar. Después, cuando pase este mundo, viviremos para siempre con el Señor en aquel mundo eterno. En Mateo 24, 35, Jesús ha dicho que todas las cosas de este mundo pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán para siempre. Los cielos y la tierra, este mundo, cuando se acabe el plan de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esta palabra del Señor? La promesa de Dios escrita en la Biblia, todas las cosas que Dios ha dicho no pasarán, sino que para siempre se van a cumplir conforme a la palabra de la promesa de Dios. Entonces nosotros estamos llevando una vida realmente corta. Este mundo es corto. Tenemos una sola oportunidad. Y pronto este camino de la vida se va a acabar. Y con esto no se va a acabar todas las cosas, sino que el mundo eterno, la vida eterna, conforme a la promesa de Dios. Lo vamos a ver y viviremos para siempre con el Señor. Vamos a buscar algunos versículos en la Biblia. Salmos 89. Salmos 89. Vamos a buscar en la Biblia. Salmos 89. Versículo 47. Salmos 89, 47. También leamos juntos. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Este salmo dice, mi tiempo en este mundo, ¿no? El tiempo que tengo en este mundo es realmente breve. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo.
Dios eterno, en su punto de vista, nuestra vida en este mundo realmente es como nada. Es realmente breve, muy corta la vida. Entonces, dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Si pensamos en la vida en este mundo, ¿por qué el hombre que tiene la imagen de Dios tendrá una vida realmente vana y así se acaba? Uno puede pensar así, ¿no? Pero, Salmos 90, versículo 1, también leamos juntos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Por un breve llevamos la vida en este mundo y pronto tenemos que partir, pero eso no es el todo del hombre, sino que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor es nuestro refugio y ha sido el lugar, la morada eterna para nosotros. Juan 14:20, Jesús ha dicho, ¿no? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando recibimos la salvación, el Señor entra en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Entendemos esto? ¿Qué quiere decir que uno esté en el Señor? Que ha sido uno con el Señor. El Señor ha venido al mundo para salvarnos. Llevó una vida de 33 años. Nació como un ser humano. Durante 30 años vivió como el hijo de un carpintero muy pobre. Y durante 3 años de su ministerio ha sufrido muchas aflicciones, padecimientos. Y por último, en el último momento de su vida, ha sido condenado a la muerte, como si fuera el peor criminal del mundo, y sufriendo el peor dolor del mundo, derramó toda su sangre preciosa en la cruz y murió así. Entonces, su vida muy corta en este mundo fue por salvarnos, obviamente, por salvarnos, por redimir nuestros pecados, para hacernos sus hijos, para llevarnos a su reino. Para este propósito Jesús vino al mundo. Entonces, el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor ha sido nuestro refugio. Y en este mundo, no solamente mientras vivimos en este mundo, sino también cuando partamos de este mundo, ¿no? En el mundo eterno estaremos con el Señor para siempre. Entonces el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. Nuestra morada ha sido el Señor. Y el versículo 2 del capítulo 90 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el cielo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de crear a este mundo, antes de que el Señor formase la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene el principio, ¿verdad? Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Dios es Dios. Este Dios eterno ha sido nuestra morada. Mientras vivimos en este mundo, el cristiano salvo está en el Señor. Y cuando se vaya de este mundo, va a estar con el Señor para siempre. 90, versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Dios creó al hombre en este mundo, no para que lleve su vida eternamente en este mundo solamente, ¿verdad? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Nuestra vida tiene su fin. Dios
ha determinado el fin de este mundo también. Hechos 17, versículo 26 también dijo, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Cuando se acabe, cuando llegue el momento, la historia se va a acabar. Y convertíos, hijos de los hombres. ¿A dónde? Eclesiastés 12:7 dijo, y el polvo vuelva a la tierra, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu va a volver a Dios quien lo dio. Y antes de que vuelva a Dios, que se acuerde de su Creador, se ha dicho, ¿no? Y capítulo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En su vista, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. Segunda de Pedro 3:8 también dijo, ¿no? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor, para Dios, el tiempo de 1000 años es como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche, como un momento muy corto. El versículo 5 dice, los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Como sueño, como una noche nada más, ¿no? La vida en este mundo es tan breve. Y también versículo 9 y 10, leamos juntos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad, todos los días, nuestros días, declinan a causa de tu ira. Dios se ha airado por causa del pecado del hombre, ¿no? Entonces ha permitido el sufrimiento, el dolor, hasta la muerte al hombre. Y acabamos nuestros años como un pensamiento, dice aquí. En un solo momento, a eso se refiere. Brevemente, pasa. Los famosos de la antigüedad, los ricos, reyes, grandes, todos ellos han pasado. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué les parece esto? Nuestra edad son 70 años, ¿verdad? Los días de nuestra edad. Y si en los más robustos son 80 años. Salmos capítulo 90 tiene por su título la oración de Moisés. Y dijo, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Moisés vivió 120 años, ¿no? Pero fue un caso especial. Y la vida del hombre se ha disminuido dramáticamente, ¿no? Entonces, en algunos países, el promedio de la vida es de 50 años, 60 años, dependiendo del medio ambiente o las circunstancias de la nación. En algunas naciones las circunstancias son muy malas, entonces la esperanza de la vida de aquel país es muy corta. Entonces, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. He preguntado a un anciano de bastante edad, abuelito ha vivido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, repasando su vida, mirando hacia atrás, ¿cómo se siente? Yo he sido el más sufrido del mundo. Siempre los ancianos tienen los recuerdos más sufridos solamente, ¿no? Los momentos felices han sido pocos.
Entonces, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nuestra vida en este mundo pasa rápido, realmente rápido, como si fuera una flecha, ¿no? Tirada por un arco. Realmente rápidamente pasa la vida, como una flecha. Entonces, nuestra vida es muy corta y pronto va a terminar. Pero Dios es para siempre. Dios creó al hombre a la imagen de Dios, para que el hombre sea la pareja del amor de Dios y que viva eternamente con el Señor en el cielo, recibiendo la gloria de Dios. Para este propósito Dios creó al hombre, ¿no? A la imagen de Dios. Sin embargo, nuestra vida en este mundo es muy, muy corta. Tenemos que saber que nuestra vida pasa rápido. Cuando pase la vida, cuando se acabe nuestra vida en este mundo, nosotros los cristianos salvos estaremos con el Señor en el cielo eterno. Esto es la vida que el Señor nos ha permitido, es la esperanza nuestra. ¿Quién es el hombre más pobre en este mundo? ¿El más miserable? ¿El que sufre la pobreza? ¿O el que tiene discapacidad? ¿O los que tienen muy malas circunstancias? No es así. Los hombres sin esperanza son los más miserables. El hombre que ha sido a la imagen de Dios, si vive poniendo la espalda hacia Dios y muere, entonces ¿se acaba todo con eso? No es así. Jesús antes de morir dijo a sus discípulos, yo voy conforme el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Judas Iscariote, ¿no? Por 3 años y medio estuvo con el Señor. Y cuando el Señor fuese rey, él quería ser como un ministro, ¿no? De alto puesto, quería ganar mucho dinero. Entonces los otros discípulos también tenían ese propósito, ¿no? Algo parecido. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, se iba a ir según tal como había sido escrito en la Biblia. Sin embargo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. O si hubiera nacido como un animal, entonces, al menos muriendo se habría acabado todo. Los animales son así, ¿no? No tienen el espíritu que tiene la imagen de Dios, entonces con la muerte se acaban. El espíritu del hombre, según el libro de Eclesiastés, vuelve a Dios, sube arriba, pero el espíritu del animal desciende abajo a la tierra, dice así. Se acaba. Entonces nosotros los cristianos salvos, pronto, cuando se acabe la vida en este mundo, iremos al cielo eterno para vivir para siempre con el Señor. Tenemos esta esperanza tan segura. Para esta esperanza el Señor nos ha salvado. Si no fuera la esperanza, la salvación no sería tan necesaria. El Señor nos ha dado la herencia del reino de los cielos. Entonces nuestra morada eterna no es este mundo, sino ahí, el cielo eterno. Algunas personas trabajan duro en este mundo para tener algún futuro un poquito mejor que ahora, ¿no es cierto? Pero ¿será así como ellos quieren? Quieren ganar un poquito de dinero, sin embargo, el fin viene pronto. Nuestra esperanza no está en este mundo.
cuando se acabe la vida en este mundo, iremos al reino de Dios, que Dios nos ha prometido. Pronto, después de un poquito, nuestra vida se va a acabar. El calendario del año pasado ya lo descartamos. Así como esto, llegará el momento, pronto va a llegar este momento en el que la historia de este mundo se va a acabar. Y entraremos, junto con esto, entraremos al mundo eterno. Entonces, la vida nuestra en este mundo es para entrar a la gloria eterna. Es como una oportunidad para prepararnos. Comparando con la eternidad, el tiempo que tenemos en este mundo no es nada. Es un breve tiempo, un breve proceso que tenemos para prepararnos. Para la gloria eterna, para vivir en ese mundo eterno. Si estamos enterados de esto, entonces, ¿cuán valioso es cada tiempo que tenemos en este mundo? ¿No es cierto? Porque sirve de prepararnos para la eternidad. Algunas personas viven el día de hoy para el mejor futuro, ¿verdad? Los estudiantes de preparatoria, de los elementarios o bachillerato, la universidad, por tantos años sufren mucho estudiando. ¿Para qué? Para tener un poquito mejor futuro. Para tener un poquito mejor trabajo. Para ganar un poquito más de dinero. Para esto hacen tanto sacrificio. Sin embargo, por hacer tanto sacrificio, ellos, haciendo tanto sacrificio, se preparan para su vejez. Y algunas personas ya tienen un poquito de dinero y tienen su futuro muy preparado, pero por la enfermedad se acaba la vida. Hay personas así, ¿verdad? Lucas, capítulo 12, versículos 18 y 19, ahí habla de un rico que tenía guardado muchos para muchos años para sí mismo, ¿verdad? Tenía muchos bienes guardados. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Era necio, ¿verdad? Para su vida había guardado muchas cosas, pero para el Señor no había preparado nada. Entonces, así, el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Es necio, dijo en la Biblia. Entonces, el tiempo que tenemos en este mundo no es para nosotros mismos, sino para prepararnos para el mundo eterno que viene después de la muerte. Cuando el cristiano salvo esté de pie delante del Señor, tiene que ser calificado por el Señor como el digno de entrar a la gloria de Dios. Para esto tenemos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es decir, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. Nuestra corta vida es solamente para aquella obra de Dios. Entonces, uno hace muchas cosas para sí mismo, se sacrifica mucho para sí mismo solamente, pero para la obra del Señor, para las cosas que Dios le ha encomendado, como que no le da tanta importancia. Si está muy ocupado, entonces atiende sus cosas primero. No tenemos que pasar esta vida tan corta que Dios nos ha permitido en vano. Uno dice: después, en la siguiente oportunidad haré la obra del Señor. Puede que no haya la siguiente oportunidad. Jesús ha dicho, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay cosas que uno tiene que hacer primero y hay cosas que uno puede hacer después.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si hacemos la voluntad de Dios primeramente, entonces el Dios mismo, el Señor mismo se va a encargar de nuestra vida. Lo ha dicho muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Vuestro Padre Celestial alimenta. Considerad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los huérfanos, sin padres, ¿no?, se afanan por qué comer, qué beber o qué vestirse, o dónde dormir, ¿no? Siempre están afanosos, ¿no? Pero Dios el Creador es nuestro Padre, ¿no es cierto? Mateo 10:30 dijo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nuestro Padre lo sabe todo de nosotros. Ha contado hasta los cabellos nuestros, entonces, ¿qué no hará por nosotros? Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Nosotros, entonces, si vivimos conforme a la voluntad de Dios solamente, entonces el resto el Señor mismo se va a encargar. Lo ha dicho muchas veces, pero uno como que lo encuentra un poco difícil de creer, ¿no? Uno cree que Jesús murió en la cruz y que le ha permitido sus pecados, pero encuentra difícil creer que el Señor también le acompaña en los días cotidianos de su vida. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús, quien nos salvó en el pasado, es igual que el Señor que está con nosotros como el Espíritu Santo. Y también es el mismo Señor quien va a estar con nosotros para siempre en el mundo eterno. Es el mismo Señor. Y uno cree en el Señor del pasado quien nos salvó, pero ¿por qué no creer entonces en el Señor que está con nosotros en el presente? El Señor es mismo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos que creer en esto también, ¿no? El Señor que nos salvó, nos habría dicho, nos vemos en el cielo y nos habría dejado en este mundo así solitos solamente. No. Jesús ha dicho, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, Jesús. Por último, antes de ascender al cielo, dijo así, ¿verdad? Nos dejó la promesa de que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, siempre ayudándonos. Entonces, el tiempo que queda en nuestra carne es muy corto, ¿no? ¿Verdad? Es realmente valioso este tiempo que tenemos. Tenemos que usarlo para el Señor. Para que cuando el Señor venga, nos pueda dar la gloria y el galardón. Tenemos que usar el tiempo que tenemos permitido valiosamente. Por eso, Efesios 5:15 y 16:17 dijo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Tenemos que aprovechar a lo máximo el tiempo que nos ha permitido el Señor. Eso es la sabiduría. El que usa mal el tiempo,
seguramente no tiene tan claro el propósito de su vida. No lo tiene tan entendido. No entiende por qué vive en este mundo. Solamente hacia la ligera está viviendo en este mundo. No debería vivir así, ¿no es cierto? El Señor nos ha dejado muy claro el propósito de nuestra vida. Nos ha hecho entender muy claramente cuál es su voluntad. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos los tiempos, todos los días de nuestra vida pasan en la maldad en este mundo, ¿verdad? El mundo está lleno de las maldades. Uno no tiene que dejar que entre aquella maldad en su corazón, ¿verdad? Porque los días son malos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que entender cuál es la voluntad del Señor y tiene que vivir realmente conforme a la voluntad del Señor. Para esto hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que guardar el tiempo, tiene que rescatar el tiempo, tiene hasta este sentido. Entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este evangelio, el Señor va a esperar hasta que este evangelio sea predicado hasta el fin del mundo. Y cuando el evangelio sea predicado hasta el fin del mundo, hasta todos los confines del mundo, y cuando llegue el momento, la historia se va a acabar. Y nosotros realmente estamos viviendo en el fin del mundo. Es cierto esto. Eclesiastés 3:11 dijo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto ¿qué cosa en el corazón de los hombres? Eternidad. Dios no nos quiere dar las cosas visibles de este mundo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, según a los Corintios 4:16 dijo, ¿no? Nuestro hombre exterior se va desgastando, él se va envejeciendo, ¿no? Y uno puede desanimar diciendo, mi vida ya se acabó. Pero no es así. El interior, no obstante, se renueva de día en día, dijo, ¿no? El espíritu cada día tiene más fortaleza, como si fuera una águila, está ascendiendo cada día más hacia el cielo. Entonces, cuando fueron escritas estas epístolas, los cristianos salvos estaban sufriendo muchos padecimientos, muchas aflicciones, tribulaciones. Los creyentes, los apóstoles, eran perseguidos. Recibían tantas tribulaciones. En el Imperio Romano, el emperador Nerón quería matar a todos los cristianos, ¿verdad? Los crucificaba y los quemaba vivos, los echaba a los leones. Cobardes. Esta película ilustra la historia real, las cosas que realmente sucedieron en aquellos tiempos. En la catacomba en Roma, yo he visitado una vez. Esta catacomba son como cuevas debajo de la ciudad Roma. Y son muy largas estas cuevas. Los cristianos salvos vivían escondidos en estas cuevas. Entonces, los cristianos morían por los leones y eran ejecutados. Entonces estos cristianos de las catacumbas salían por la noche y sepultaban los cuerpos de los cristianos. Y dejaban escrito esto, así como, fulano aquí duerme. ¿Sí? Y estas catacumbas son muy largas. Y algunos turistas hasta murieron
perdidos en estas catacumbas. Por eso ahora está prohibido entrar, ¿verdad? Los soldados romanos también a veces entraban en estas catacumbas y se perdían ahí, no salían de ahí. Pero los cristianos salvos, para ellos estas catacumbas eran como su refugio. ¿Mm? Ahí está escrito en los muros. ¿Mm? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y fulano aquí duerme, así. En muchas partes están escritas estas frases. En medio de las aflicciones y tribulaciones, ellos guardaban su fe, siendo echados a los leones, ¿no? Entonces los cristianos salvos en este mundo sufren muchos padecimientos y aún así guardan su fe. Y cuando se acabe su sufrimiento, el Señor le va a dar la eternidad. El Señor ha puesto la eternidad en el corazón, el deseo para la eternidad, ¿no? Y nosotros hemos sido salvos y tenemos ahora la vida eterna. Tenemos la esperanza segura que vamos a entrar en el mundo eterno. Entonces, Jesús dijo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no sea perdido, sino que tenga la vida eterna. Y que ha pasado de muerte a vida. Es muy cierto que estamos viviendo el fin del mundo. ¿No les parece así? Vemos en las noticias ahora, ¿no? Siempre sale acerca de la inteligencia artificial, ¿verdad? En los Estados Unidos, por causa de la IA, miles y miles de personas han perdido su trabajo. Ya no se requiere la mano de obra. Un robot de $30,000 más o menos es suficiente para los quehaceres de la casa y ya no se requiere mano de obra ahí. También hay coches que andan solitos y le ponen un nombre. Oye, Juanito. Sí, señor. El coche responde, ¿no? Yo voy a estar dormido, entonces llega a mi casa. Y cuando llegue, el coche le dice, oye, señor, ya llegamos. Eso no es de imaginación, ya está volviendo nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, hay entrevistas de las personas que han tenido estas experiencias. Así que las cosas científicas que siempre vemos en este mundo, las cosas de la naturaleza también, los desastres y también la decadencia moral, en la Biblia también ha dicho, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo. Y también la guerra nuclear. Todas esas cosas están escritas muy detalladamente en la Biblia. ¿Cuántos países tienen armas nucleares? Como 9 países, incluyendo Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, si en un país estalla una arma nuclear, entonces, al lanzar un arma nuclear, ¿no? Todo el mundo está enterado. Al lanzar uno, significa el fin del mundo. Entonces, uno puede volverse un poquito loco y dice, ay, yo me voy a morir matándote a ti, ¿no? Y lanza un arma nuclear. Entonces, en Washington de Estados Unidos explota una, y en Moscú de Rusia también, ahí también explota una. Las armas nucleares están ahí, ¿no? Dispuestas para ser lanzadas. Los científicos siempre dicen esto, ¿verdad? Si un arma se lanza, entonces dentro de 30 minutos todo el mundo se va a acabar. Y más de 100 veces el mundo entero se va a quemar. Esto
es de una película imaginada solamente. Entonces, realmente estamos viviendo en un mundo terrible. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 se ha dicho así. Está traducida la Biblia a 3.600 idiomas. A todos los idiomas posibles ya está traducida la Biblia. Entonces, el resto del tiempo de nuestra vida lo tenemos que vivir para el Señor, solamente. Frecuentemente recitamos estos versículos, ¿verdad? Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno de nosotros, los cristianos salmos, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Primero a los Corintios 6, 19 dijo, ¿y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo no son de nuestros, sino son del Señor. No tengo el derecho para vivir para mí mismo. Uno tampoco tiene el derecho, la libertad para morir para sí mismo. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Esto es muy, muy claro. Pero uno fácilmente se olvida de estas cosas, ¿no? Así que no tenemos mucho tiempo permitido para vivir para el Señor. Por eso no tenemos que desgastar, no tenemos que desperdiciar el tiempo que Dios nos ha permitido. Es tan valioso el tiempo que tenemos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Nosotros vivimos para la eternidad. Estamos viviendo el presente para la eternidad. No estamos viviendo para el presente, sino para la eternidad. Estamos viviendo el presente. Salmos 39, del 4 al 7. El gran rey David de Israel, después de conquistar todos los reinos adjuntos, unificó el reino, ¿verdad? Y la estrella de David es muy famosa. La estrella de David ha sido como el orgullo de Israel ahora, ¿verdad? Y este rey, gran rey David, dijo: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber cuán cerca está mi muerte. Hazme saber cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Mi edad es como nada delante de ti. David estaba enterado de esto. Napoleón, él dijo: en mi diccionario no existe imposibilidad, ¿no? Pero él, después de perder en la guerra, en la batalla de Santa Elena, dijo: yo he fracasado, dijo él. Era tan orgulloso y soberbio, pero en el último momento de su vida, frente a la imposibilidad, no pudo hacer nada. Y también dejó una frase muy famosa, ¿verdad? Jesús de Nazaret, tú has ganado. ¿No? Decían, ¿no?, que él todos los días llevaba muchos libros a los campos de batalla y dormía solamente unas horas. Siempre estaba leyendo los libros. Pero en el último momento de su vida leía mucho la Biblia y dijo: tú has ganado, Jesús de Nazaret. ¿Cuántas personas han vivido para ti, Jesús? Yo he fracasado y tú has ganado.
Y este David, tan excelente, este hombre tan excelente, gran rey David, dijo, he aquí diste a mis días término corto. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, dijo. En Proverbios 23 dijo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así van a volar al cielo las riquezas. David por eso dijo, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El gran rey David, después de completar el Reino Unido, cuando tenía una gloria tan grande, dijo, mi esperanza está en ti, Señor. Era muy excelente la fe de David. También tenemos que tener aquella fe. Santiago 4:14 dijo, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo nuestro en esta vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a buscar en la Biblia, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. Del 13 les leo. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En los tiempos del Antiguo Testamento, los antepasados de la fe eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Filipenses 3:20 dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Al recibir la salvación uno se convierte en un ciudadano de los cielos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras vivimos en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Los extranjeros tienen su patria, ¿verdad? Los peregrinos también tienen su tierra natal. Entonces, los viajeros, los extranjeros, cuando están en comodidad, extrañan su patria, aún estando en la comodidad. En la tierra ajena extrañan su patria. Nuestra patria es el cielo. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Uno puede extrañar su tierra natal. Y dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Una mejor, la mejor patria. No la original, sino una mejor. Es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. El cielo y la tierra, los cielos, el cielo nuevo y la tierra nueva. Una ciudad gloriosa el Señor nos ha preparado. Juan 14:3. Jesús ha dicho, ¿no? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha dicho que Él ha preparado una morada para nosotros, y cuando Él venga por nosotros, Él nos va a llevar a aquel mundo.
¿Ustedes lo anhelan o no? Mientras vivimos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. El extranjero, en la tierra ajena, está triste, ¿no? Tiene mucha dificultad de idiomas, no puede comunicarse bien, pero entre los cristianos salvos se comunican muy bien, ¿no? ¿Verdad? Se habla muy bien, porque comparten el mismo corazón, el mismo sentir y la misma esperanza. Pero los gentiles no nos entienden a nosotros, como si fueran extranjeros. Así que lo que anhelamos es la esperanza del cielo eterno, el reino que Dios ha preparado para nosotros. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13, 14. Leamos juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente. Aquí, en este mundo, no tenemos la morada eterna. Es de un momento solamente. No tenemos que tener mucho afecto. Cuando el Señor venga, lo dejaremos todo y nos iremos. Adiós el mundo, yo me voy. Los ángeles, ¿no?, nos están llamando en los cielos, ¿verdad? Nos están llamando. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Anhelamos aquel día, ¿verdad? Los cristianos salvos ponen su mirada en el futuro, pero muy asegurado. Sin embargo, la gente de este mundo tiene la esperanza muy insegura, ¿verdad? No tienen un futuro seguro, garantizado. Nosotros, sin embargo, en cambio, diferente que los gentiles, tenemos la esperanza segura. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 3 y 4. Leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice aquí, Dios, quien es rico en misericordia, nos ha salvado. En Efesios 2:4 también dice, ¿no? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la muerte nos perdonó nuestros pecados y por la resurrección nos ha dado nueva vida. El que no nacer de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5 dijo. El agua se refiere a la muerte de Jesús, se refiere al juicio, la muerte de la cruz. El diluvio fue el juicio, ¿no? Y el bautizo también tiene el significado así. Morimos juntamente con el Señor. Y después dice, hay que nacer del Espíritu, la nueva vida en el Señor. Así que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
nosotros los cristianos salvos, ahora tenemos una esperanza viva, ¿verdad? La gente del mundo no tiene la esperanza verdadera, nada más tienen como deseos. Pero nosotros lo que tenemos es la esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Nos tiene preparada una herencia eterna. Nos permite aquella herencia eterna. Anhelamos aquel mundo eterno. No tenemos que olvidar ni un momento de nuestra vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos esta herencia. Los atletas de la carrera del maratón tienen su mirada puesta en la meta, ¿no? Y corren con toda la fuerza. Los atletas de Juegos Olímpicos en la carrera, si suena algo, entonces se distrae, mira por ahí, y si algo parece muy divertido, entonces se para ahí y pasa un poquito de momento ahí. Así va a perder hasta su meta, ¿no es cierto? No debería ser así. Tiene que poner su mirada fija en la meta. Aunque se canse mucho, aunque le duelan tanto sus piernas, ¿no? Tiene que seguir corriendo. Y en Filipenses también, por eso dice que prosigue a la meta, ¿verdad? Así que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para esta esperanza, según Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Hemos sido salvos para la esperanza viva. Nuestra esperanza no es de este mundo. Hasta que se cumpla nuestra esperanza, tenemos que sufrir, tenemos que seguir corriendo en esta carrera. Así que vivimos el presente, pero no vivimos para el presente, sino para aquel día del futuro, el día glorioso. Para aquel día vivimos el presente. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 34. Hebreos 10, 34. Les leo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Los tiempos de la iglesia primitiva, había los presos para el evangelio. Había muchos. Entonces, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Los romanos, ¿no?, tenían presos a los cristianos salvos y les despojaban sus bienes. Los católicos, ¿saben a cuántos cristianos mataron los católicos? Como herejes, los condenaron. Y los bienes, las posesiones de los cristianos salvos, los católicos se las llevaban. Y el Estado también. Si los católicos veían una diferencia entre la doctrina de los cristianos y de ellos, entonces los constituían como herejes y los mataban quemados. La historia fue así realmente. No les digo algo inventado, realmente sucedieron cosas así. Y las posesiones de los cristianos salvos eran divididas. Despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El Martín Lutero también dijo, ¿no?
Si tú me despojas de todos mis bienes, mi familia, ¿qué me importa? Yo estoy delante de mi Señor. Sufrieron con gozo el despojo de los bienes. Si no, tú me quieres quitar, que me quites. ¿Por qué? Sabemos que tenemos en nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que si me quitas, que me quites. Sufrieron con gozo en este mundo, ¿verdad? Porque tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros tenemos la herencia inmarcesible y incontaminada, incorruptible en los cielos. Las cosas de este mundo, ¿qué nos importan? Nuestra esperanza no está aquí. Como lo dice en Eclesiastés capítulo 5, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Vino desnudo y se va desnudo. Nada de su trabajo se llevará en su mano. Así es, venimos con las manos vacías y nos vamos también con las manos vacías. Y si tenemos suficiente para comer y para vestirnos, entonces tenemos que saber estar satisfechos. No necesitamos la riqueza, el honor en este mundo. Si vivimos para la voluntad del Señor y para la gloria del Señor, entonces el Señor nos da nuestras necesidades. Y si el Señor nos llama, entonces nada más nos vamos de este mundo. No tenemos la esperanza en este mundo. David también, Salmos 23, 6 dijo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Para David, morar por largos días en la casa de Jehová era su esperanza. Así que los cristianos, nosotros, no tenemos que poner tanto afecto ni deseo en las cosas temporales de este mundo, de donde pronto partiremos. El mundo eterno del reino de los cielos está muy cerca. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Desde 15 hasta 17. Leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No, que las cosas del mundo no roben, no arrebaten nuestro corazón. Que el dinero no nos gane el corazón. Si uno trabaja mucho y gana un poco de dinero, entonces lo tiene que usar para la predicación del Evangelio, para la voluntad del Señor. Y si sufre la pobreza, entonces tiene que estar satisfecho con el Señor. Si tiene un poco, entonces no lo tiene que usar para sí mismo, sino para la voluntad del Señor. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama las cosas del mundo, entonces uno mismo elimina el amor de Dios de su corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Agradable a los ojos, algo codiciable para alcanzar la sabiduría. El fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. El diablo lo usó para hacer morir el espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces las cosas del mundo son
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El apetito, el deseo sexual y el deseo del honor. El diablo usa estas cosas para llevar el espíritu del hombre hasta el infierno. Y aún intenta engañar a los cristianos salvos para que no lleven correctamente la vida cristiana. No tenemos que dejarnos engañar. Porque estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo no son perdurables. Mas, el que hace la voluntad de Dios, después que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 Juan 2:17, esta frase está escrita en la lápida de la tumba del famoso predicador estadounidense D.L. Moody. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos viviendo para la gloria y la voluntad del Señor. Según a los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo saben muy bien, ¿verdad? Las cosas visibles a nuestros ojos son agradables a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, son como los utensilios del diablo, las armas del diablo. Con esas cosas engañan a los cristianos salvos. Las cosas visibles no son eternas, pero las cosas que no se ven son eternas. Mateo 26:39 dijo Jesús, en el último momento, en el monte Getsemaní, dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús tenía la misma carne que la nuestra. Sufría mucho cansancio, entonces un día, cuando estaba pasando por un barco en el lago Galilea, estaba durmiendo sobre un cabezal en la tormenta, ¿verdad? Sentía tanto cansancio. Tenía el mismo cuerpo. Tenía cuerpo igual que nosotros. También sentía tristeza y lloraba. Cuando le golpeaban con látigos, sentía sufrimiento, sentía dolor también, tremendo. La crucifixión era el peor dolor que el cuerpo humano puede sentir. Jesús tuvo que morir de una manera tan cruel, tan terrible, siendo despedazado el cuerpo por látigos en la cruz. Los soldados romanos escupían en su cara y le golpeaban con varas y también con látigos, le injuriaban, le decían insultos. Dios el Creador se hizo hombre y sufrió tanto padecimiento por los hombres, llevando la cruz, siendo azotado, cayéndose muchas veces, fue hasta Gólgota y colgado en la madera durante 6 horas, derramó toda su sangre sintiendo tanto dolor. Por eso Jesús dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Si fuera posible salvar a los hombres sin sentir tanto dolor, entonces que sea así. Y Jesús, cuando murió en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó a Jesús? Para no desamparar a los hombres. Jesús desamparó a su Hijo unigénito para no desamparar a los hombres. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros también a veces sufrimos padecimientos y en esos momentos tenemos que orar lo mismo. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Si uno, según a los Corintios 5:14 dijo, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús murió por nosotros y nos salvó? ¿Para qué? Para que los vivos por Él ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para el Señor. Jesús, quien era igual que Dios, murió por nosotros y resucitó, para que nosotros los cristianos salvos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor, quien murió y resucitó por nosotros. Esto es el propósito por el que Jesús murió. Segunda a los Corintios, vamos a buscar en la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Segunda a los Corintios 5, versículo 9. 5:9. Leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 10 también. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo dijo, o ausentes o presentes, o vivos o muertos, a eso se refiere. Procuramos serle agradables. Si nuestra vida en este mundo le agrada al Señor, tenemos que vivir. Si nuestra muerte le agrada al Señor, tenemos que morir. O ausentes o presentes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sea como haya sido, sea como sea la vida de un cristiano que ha llevado en este mundo, cada uno va a ser juzgado ante el tribunal de Cristo. Entre los cristianos que no han recibido la salvación, ellos van a ser juzgados para ir al infierno, ¿verdad? Por eso siempre decimos, si uno no quiere recibir la salvación, tiene que al menos cometer menos pecados. Entonces sufrirá un poquito menos en el infierno, ¿no? Entonces, cuanto haya cometido el pecado, tanto va a sufrir en el infierno. Y en caso de cristiano salvo, cuanto haya vivido para el Señor, tanto va a recibir como el galardón del Señor. Las cosas que uno ha hecho para la voluntad del Señor es el bien. Y las cosas que uno ha hecho conforme a la voluntad propia es el mal. Las cosas conforme a la voluntad del Espíritu Santo han sido el bien. Todos los demás han sido el mal. Entonces ahí en el tribunal de Cristo, en aquel día, el Señor va a contar todas las cosas, ¿no? En las empresas también lo hacen, ¿verdad? Cuentan los ingresos y el egreso. ¿Ustedes están confiados para aquel día delante del Señor? Por eso el apóstol Pablo también ha dicho, ¿no? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En 2 a los Tesalonicenses 1:12 dijo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y el del Señor Jesucristo. Si le glorificamos al Señor, en aquel día cuando el Señor venga, nos va a glorificar a nosotros, cuanto le hayamos glorificado. Tenemos que buscar ese versículo, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses 1:12. Vamos a buscar. Segunda a los Tesalonicenses 1:12. Leamos juntos. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea
glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de Dios, gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El que ha sido salvo por la gracia de Dios, tiene que glorificarle a Dios. Y dice, vosotros en él. Cuanto hayamos glorificado a Dios, el Señor en aquel día, tanto nos va a glorificar. Si uno no le glorifica a Dios, entonces, ¿qué sucederá en aquel día delante del Señor? ¿El Señor le glorificará? ¿Le va a dar la gloria? La salvación, por la gracia de Dios, sin discriminación, la hemos recibido todos. Pero en cuanto a la gloria, sí hay diferencia. En primera a los Corintios 15, 41 dijo, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y una estrella es diferente de otra en gloria. La gloria del apóstol Pablo, la gloria del apóstol Pedro, la gloria del diácono Esteban, quien murió predicando el evangelio apedreado. Cada uno tiene su propia gloria. Cuanto haya glorificado al Señor, el Señor tanto le va a glorificar. Vamos a buscar mejor en la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 y 18. Capítulo 8, versículo 17 y 18. Leamos juntos. Dice, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para ser glorificados juntamente con el Señor, tenemos que padecer juntamente con Él. El Señor, antes de entrar en la gloria, ¿cuántos sufrimientos ha sufrido? Primero fue afligido y después entró en la gloria, ¿no es cierto? Nosotros también. Para que seamos glorificados con Él, tenemos que sufrir también. Tenemos que padecer juntamente con Él. Los santos salvos de la iglesia primitiva sufrieron mucho, realmente. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dijo, ¿no? Por eso, segunda a los Corintios 4, 17, ahí está escrito así. Porque esta leve tribulación momentánea, la tribulación, aflicción, son momentáneas. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es momentánea y la gloria es eterna. Más excelente y eterno peso de gloria, dijo en la Biblia. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La aflicción es muy pequeña. Si sufrimos, entonces nada más vamos a morir, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a sufrir? Pero la gloria es eterna. ¿Y no les gusta? ¿No les gustaría sufrir? Digamos que si invertimos $1,000 el día de hoy, después de 3 años nos va a dar 100 veces más. ¿Ustedes no invertirían? Sería un tonto, ¿no? Si no invirtiera. Aún tomando préstamo tiene que invertir. Entonces, las aflicciones del momento, del tiempo ahora, no son nada. Pero las glorias que el Señor nos tiene preparadas son incomparables, son mucho más grandes que las aflicciones momentáneas. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aún así no les gusta sufrir.
Si uno no puede creer en esas palabras, pues no va a poder sufrir para el Señor, ¿verdad? Si sigue pensando en las cosas dulces de este mundo. Sí, las cosas dulces nos gustan, pero hay veces que tenemos que tomar las cosas amargas para la gloria del Señor, porque no son nada comparables con la gloria eterna venidera. Las riquezas también, ¿no? Durante el retiro del invierno he hablado sobre las riquezas de los cristianos salmos. La riqueza también la tenemos que usar preciosamente para la obra del Señor. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, se ha dicho. Las riquezas injustas. Tenemos que usar el dinero para ganar los amigos eternos. El Señor, para hacernos sus amigos, murió en la cruz. Dijo, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si vosotros lo entendisteis, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora nosotros tenemos que ganar amigos eternos, ¿verdad? Tenemos que predicar el evangelio a los pecadores que van al infierno y si reciben la salvación se convierten en nuestros amigos eternos. Y cuando esta tierra pase, ellos, los amigos eternos, nos van a recibir en el mundo eterno. Imaginen entonces. Nuestros hermanos y hermanas están orando por nosotros y si no hubieran orado, yo no hubiera recibido la salvación, ¿verdad? Y si es que nuestros hermanos nos reciben en el cielo, ¿cuánto nos consolará eso? En este momento nadie sabe quién oró por quién, pero en aquel día, cuando el Señor venga, todos nosotros conoceremos, dice en la Biblia, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿verdad? Ahora estamos invirtiendo mucho para la misión en extranjeros. En 82 países estamos predicando el Evangelio ahora. Ahora actualmente en Corea, 235 iglesias tenemos. 235 iglesias y en extranjero en 82 países. Siempre me olvido de estas cifras. Perdón. 1059 iglesias tenemos en extranjeros. Todos los países en donde están nuestras iglesias son pobres. Estamos enviando a nuestros misioneros, tenemos que preparar los edificios, también tenemos que apoyar económicamente para los hijos de los misioneros, tenemos que comprar coches. ¿Saben cuánto estamos invirtiendo en las misiones en extranjeros? Nuestros hermanos y hermanas están haciendo estas obras. Y en este momento no nos damos cuenta de quiénes están sacrificándose y quiénes no, pero Dios lo sabe todo. Dios ha contado hasta los cabellos nuestros, entonces ¿no sabrá acaso? En Salmos está escrito así, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Salmo 147 está escrito así, Dios lo sabe todo. Por eso, primero a los Corintios 13, 12 dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Todos nosotros vamos a saber quiénes hicieron tanto sacrificio por salvación de muchos. Ahí vamos a saber, ese hermano hizo tanto sacrificio económico y gracias a eso yo he sido salvo. Entonces yo le doy tantas gracias. Cada uno dirá así. Pero si alguien no hizo absolutamente nada, entonces no va a tener nadie quien le reciba en el cielo. Qué triste será eso. Así que nuestra riqueza también la tenemos que usar preciosamente para la predicación del Evangelio. En Ecuador, en Amazonas, dentro de la selva, ¿no? Hay personas que viven y estamos predicando ahí. Muchos han recibido la salvación ahí. Y en la antigüedad, un estadounidense, un misionero estadounidense joven, Jim Elliot, fue ahí. Y en total 5 fueron ahí. Todos murieron como mártires. Después, sus esposas fueron ahí y predicaron diciendo, oigan ustedes,
Ustedes mataron a nuestros esposos y predicaron ahí el evangelio. Allá en las Amazonas, ¿no? Los indígenas, muchos recibieron la salvación. Y aquí tengo escrita la frase que dejó Jim Elliot. Él dijo: ¿cuánto tiempo más podrá latir mi corazón? Cuando pase ese breve tiempo, llegará verdaderamente el mundo eterno. Y dijo también, añadió, el que abandona lo que no es eterno para ganar lo eterno, no es un necio. El que abandona lo que no es eterno para ganar lo eterno, no es un necio. ¿Es sabio, no? Así es. Nosotros vivimos para la eternidad y podemos sacrificar lo visible para lo invisible. En Filipenses 2, del 5 hasta 8, dijo, el apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, que tenía la misma posesión que Dios, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que haya ese sentir en nosotros también. Si el Señor murió hasta en la cruz por nosotros, ¿nosotros qué no haremos por salvar otra alma? A eso se refiere. Así que tenemos que cumplir nuestro deber. Cuando el Señor venga, Él va a contar todos los días de nuestra vida. Él va a contar. Y ahí debemos recibir el elogio de bien buen siervo y fiel, ¿verdad? Y no la reprensión de siervo malo y negligente. Así que la vida nuestra en este mundo es muy corta y de repente se va a acabar. Y estamos viviendo para la eternidad gloriosa. Estamos viviendo el presente para la eternidad. Y pronto llegará el momento. Nos iremos juntos. Y durante este tiempo corto que Dios nos permitió, tenemos que usar el tiempo aprovechando a lo máximo para cumplir su obra. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, nosotros merecíamos el juicio y la perdición eterna por causa de nuestros pecados, pero tuviste compasión. Y por la sangre preciosa de la cruz de Jesucristo, nos limpiaste de todos nuestros pecados y nos hiciste tus hijos. Nos permitiste la esperanza gloriosa del cielo eterno. Por esto te damos gracias. El resto del tiempo de nuestra vida queremos llevar para tu voluntad, para glorificarte. Úsanos para tu obra. Haznos cumplir tu obra. Ayúdanos para que el tiempo de nuestra vida no sea en vano. Y también te pedimos tu guía para que cuando tú vengas podamos entrar en la gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.